Hola, todo es diseño. El mundo digital ha traído consigo nuevas oportunidades profesionales, entre ellas el diseño UX, que para muchos diseñadores gráficos es una opción viable para desarrollarse en el ámbito laboral. En este video te presentamos una charla con Miguel Ríos, diseñador UX con más de 10 años de experiencia en proyectos digitales nacionales e internacionales, quien nos cuenta cómo hacer la transición de diseñador gráfico a diseñador UX. Vamos a escucharlo. A mí me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote cuáles son las diferencias entre el diseño gráfico y el diseño UX. ¿Cuál es la diferencia entre diseño gráfico y diseño UX? Creo que hay que aclarar claramente que son carreras totalmente distintas. Entonces, porque a veces lo hacen ver como es diseño gráfico y te especializas en. Realmente no, es una carrera completamente distinta que tiene como muchas áreas diferentes. El diseño gráfico se enfoca pues, en lo visual, en los elementos visuales. Yo creo que es un poquito también en marcas, en marketing, en algo como muy comercial y muy vistoso, ¿no? O sea, lograr como la estética y pues todas las ramas que hay en el diseño gráfico, que es una carrera muy amplia y que es una carrera que yo estudié, ¿no? Entonces, es una carrera que yo estudié y que la mayoría donde yo trabajo pues vienen de ahí, ¿no? Entonces es una carrera óptima para hacer como la transición de diseño gráfico a diseño UX. Y pues la diferencia, yo creo que te enfocas en el diseño gráfico en lo visual y en diseño UX en lo funcional. ¿Por qué? Porque en diseño UX empiezas a trabajar el enfoque a la experiencia de usuario. Solo pensamos en el usuario y dejamos de pensar como regularmente los diseñadores empiezan en vender. Entonces ahí la diferencia es que ya no estás queriendo vender, si quieres hacer algo que les ayude a los usuarios. Entonces como para mí es una carrera un poco más noble o sea, si lo ves como un poco más con profundidad, es más noble porque estás tratando de ayudar. Al final de cuentas generas una venta. ¿Por qué? Porque si tienes una buena experiencia vas a vender más. Pero no es solo vender, porque de hecho yo cuando empecé la carrera empecé a trabajar como diseñador gráfico. Entonces mis primeras tareas eran de que, bueno, haz publicidad de esto, de una gasolinera, haz publicidad de un antro. Entonces había como cosas que pues yo no apoyo los antros tanto y pues tengo que hacer que algo que sea atractivo para ellos y que sea muy visual y muy padre. Entonces sí me gustaba mucho. Eh, Fue como mi inicio de carrera, pero como que no le encontraba un valor a eso. Entonces, cuando descubrí el UX, fue como que de aquí soy, porque lo descubrí y porque había un valor. Tenías que, aunque tengas que hacer una empresa como, no sé, de cervezas, el objetivo de la empresa de cervezas a lo mejor no es un buen objetivo, pero lo que estás haciendo a todos los empleados que están ahí en la cervecería tienen un sistema que utilizan, un sistema, no sé, para subir facturas o lo que quieras, y el UX se encarga de que ese sistema sea sencillo, sea fácil de usar y tenga una buena experiencia para ellos. Entonces estás ayudando al usuario final y no como vendiendo la cerveza. Entonces es un poquito las diferencias que yo diría, ¿no? O sea, es como un diseño más empático, ¿no? Con el usuario. Sí, totalmente, o sea, que nos enfoquemos en ellos. Puedo mencionar un ejemplo. Cuando yo trabajé en una aplicación para choferes de cemento, entonces lo que habría que hacer, a diferencia del diseño gráfico, no solo es poner la pantalla estéticamente bien, que se entienda, que dé el mensaje, que es mucho de los diseños gráficos, o sea, que dé el mensaje, que se entienda, que sea visualmente atractivo. Eso sí viene, pero aparte de eso hay que darle una funcionalidad y ver más allá. Entonces el ver más allá también te va generando nuevos skills y que son skills que tienes que ver pues, con el entendimiento del usuario, cómo piensa, qué está haciendo. Entonces ya trae cosas como más de experiencia. Voy a contar el ejemplo de los choferes, ¿no? Entonces los choferes tenían que tener una aplicación para entregar cemento. Y entonces tenemos que hacer un pequeño análisis para saber cómo utilizan la aplicación esos choferes, cuál es el flujo diario de esos choferes, porque la experiencia entre tú, Sandra, con una aplicación es muy diferente a la del chofer.
Entonces, el chofer tiene un perfil, tiene ciertos años en la empresa, tiene un nivel como también de tecnología que no comprende tanto la tecnología como nosotros, porque pues ya somos más jóvenes, entendemos más la tecnología o estamos más afines, ¿no? Entonces, hay que ir aprendiendo del usuario para poder diseñar para el usuario. Entonces, fue súper, por ejemplo, ahí en este ejemplo, estuvo muy padre porque nos subimos al camión, o sea, ese es un hecho que tienes que hacer las cosas que hace el usuario para ponerte sus zapatos. O sea, no puedes diseñar a mejores tendencias, a mejor y ya, o sea, porque está muy padre estéticamente, pero no, o sea, hay que irnos con ellos, nos subimos al camión, subimos varias vueltas y vivimos la experiencia directamente nosotros, ¿no? Entonces, ya te vas dando cuenta de que, bueno, la pantalla que utilizan para hacer, por ejemplo, la aplicación, pues no tenían un lugar para ponerla, por eso nos dimos cuenta de eso, o sea, que no había como un lugar para ponerla, entonces, bueno, hay que pensar en eso, o sea, cómo sería algo móvil, porque si no, no podemos clavarla, ¿no? Y podemos darnos cuenta que ellos tenían unos dedos muy grandes, como son gente también trabajadora, es dedos más grandes de lo normal, del estándar, entonces el botón tendría que ser más grande, por ejemplo, o sea, no podemos poner un botón estándar o como para, o sea, estético muy bonito, sino más amplio para ellos. Otro de los detalles podría ser que la pantalla ellos pues trabajan bajo el sol en pedazos, se bajan del camión, está el sol directo y tienen que tener la aplicación siempre en la mano. Entonces se refleja su cara si estuviera, por ejemplo, negro. Si tuviéramos una interfaz toda negra, se reflejaría en su cara todo el tiempo. Entonces esos detallitos son los que se van descubriendo con la experiencia de usuario y no ya dejas como a un lado el diseño gráfico, o sea, porque lo visual cumple ciertas características, pero se extiende un poco con la parte de UX. Sí, tienes que como vivir también esa parte, ¿no? O sea, lo que está viviendo el usuario, entonces también adentrarte en ello, ¿no? Sí, y quería como comentar un poquito de la carrera. La carrera como de experiencia de usuario es una carrera también para marcar la diferencia y para que también la idea de este video es como que se animen, o sea, porque es una carrera muy rica, muy padre y que hay mucha necesidad de los negocios. Eso es importante para los que estén viendo, que sean diseñadores gráficos, que estén estudiando. Eso, hay mucha oportunidad de negocio actualmente de necesidad para esas vacantes porque ya no hay suficientes o sea, diseñadores de experiencia, por ejemplo en Monterrey o en México, ya no los hay. ¿Por qué? Porque las empresas que están viniendo ahorita, sobre todo son bancos, empresas de tecnología, consultores, que ya son muchas en Monterrey, ya son muchas en México, y no hay suficientes personas. Entonces sería súper interesante que agarres ese perfil, porque no solo es eso, sino también son ventajas. No sé si has visto como estos posts de el top 10 de los empleos del futuro, ¿no? En 10 años, en sí. Aparecen siempre desarrollador, o sea, que sea código, que aviente código, tecnología, siempre sale la punta, ¿no? Es una necesidad que vamos a tener en el futuro. Y otros, ya más abajo, pero sale el diseñador de experiencia o diseñador de servicio. ¿Por qué? Porque es algo que va a tener la necesidad. Todos usamos un dispositivo, todos estamos en la tecnología y sobre todo que ahorita con la pandemia ya la transformación digital de las empresas es de que necesitamos tecnología, todo tiene que ser ya, olvídate los papeles. Entonces, esa transformación hay mucha necesidad para que los diseñadores gráficos se conviertan en diseñadores de experiencia y pues algo que les pueda como iluminar un poco es que se les paga el doble. O sea, sí puedo ser muy directo, pero hay estadísticas en Estados Unidos, hay estadísticas en México que, no sé, digamos aquí un diseñador gráfico que va empezando puede ganar 12,000 pesos al mes y si empiezas con el diseño de experiencia puedes ganar, no sé, 22, 24 mil pesos. O sea, es un cambio muy de rangos muy diferente. Entonces, también es importante mencionarlo porque es una realidad que sí está pasando, hay mucha necesidad, por eso mismo también se está aumentando como los pagos. Entonces, es una carrera padre por un lado porque tienes que aprender más skills, tienes que ver por las personas, estás haciendo un bien y aparte, pues, estás siendo beneficiada con esos con esos costos, con esos apoyos que hacen las empresas. Claro, que se adentren más en este tema, ¿verdad? Que como tú bien dices, pues es una profesión que cada vez está necesitando más, ¿no? Y por ejemplo, ahorita ya mencionabas parte, ¿verdad? Del rol del diseñador UX.
¿Cuál sería la principal diferencia con el rol del diseñador gráfico? ¿Es esta parte de la empatía o hay algo más? Pues yo creo que la gran diferencia es pensar en el usuario, ¿no? Que pensar en el usuario trae muchas cosas como es mucho más disciplinario esa parte, porque ya no solo es mejores tendencias, comunicación, visual, no se queda en esa simpleza, empezamos a evolucionarlo y empezamos a enfocarnos en el usuario final. También hay otras cosas que nos podemos enfocar, o sea, no solo es el usuario. Yo siempre he dicho que la experiencia de usuario se enfoca en 3 cosas. O sea, tienes que saber lo que el usuario necesita de que, para pensar en él, ¿no? Después, lo que el negocio quiere, porque el negocio va a llegar con una idea. Siempre llegan los negocios de que, oye, quiero un Uber que haga esto, o sea, porque como que traen la idea así de que Uber salió muy bien y todo eso. Entonces, puede llegar con una idea que no es tan precisa o que no es la mejor. Entonces, el negocio quiere algo. Entonces, tenemos que agarrar esa idea y luego juntarla con las necesidades del usuario, y finalmente hay una parte distinta que el diseño gráfico no ve, que sería la tecnología. ¿Qué es lo que la tecnología puede hacer? Entonces, son esos tres módulos que tenemos que revisar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la tecnología puede hacer? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo se tiene que desarrollar, tiene que ser algo funcional, ya sea por una aplicación web, por un sitio web, una interfaz o algo pues, más moderno, ¿no? Inteligencia artificial, etcétera. Para todo eso también se puede aplicar a la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también a la tecnología, conocerla, porque no podemos proponer nosotros. Regularmente los diseños gráficos tenemos esta idea de que vamos a proponer algo bien padre con animaciones, entonces te vas ganando y es muy bonito, muy padre, pero no sabemos si es funcional porque tienen que desarrollarlo en 1 año, en 6 meses, en 3 meses. Entonces empiezas a entender que hay como ciertas tecnologías que tienes que manejar, o sea, tienes que aprender un poquito de HTML, CSS, y no hay que programar, pero sí hay que entenderlo, ¿no? O sea, y te vas a hacer todas las tecnologías, de que Angular, React, y entonces empiezas a descubrir SAP y luego los CMS, o sea, toda la tecnología como se van a desarrollar, tenemos que comprenderla, porque si no nos quedamos como en, mira, ahí te lo paso, aquí está nuestra propuesta, pero no está aterrizada a la realidad. Entonces cuando lo programan, queda chueco las cosas, no se pueden hacer, y entonces queda un producto malo. Entonces el diseñador de UX cuida un producto y hace un producto digital. Es la diferencia entre el diseñador gráfico, que hace un producto como más físico, visual. En este caso lo hacemos un producto digital por completo, ¿no? O sea, de inicio a fin llevamos como este procesito, que más adelante vamos a hablar del proceso, pero sí, yo creo que esa es la diferencia, hablando un poquito también de las especializaciones. Dentro de UX hay especializaciones, ¿no? Entonces, no solo existe, por eso te decía que era otra carrera aparte. ¿Por qué? Porque hay como diseño de interfaz, o sea, que solo te enfocas en el diseño de la interfaz, ¿no? Que es muy parecido al diseño gráfico, lo visual, pero tiene sus estándares, ¿no? Entonces, el diseño de interfaz es una, el diseño de experiencia es otro, el diseño de UX Research es otro, o sea, de investigación, es otra área. Otra área es el copy, por ejemplo, el UX Writing, por ejemplo. Entonces hay como ciertas áreas que una vez que entres al mundo, ya tú decides como diseñador por qué área te quieres ir. Sabes que a mí me gusta más lo visual, me gusta más los flujos, la experiencia de usuario, me gusta más pensar, investigar. Entonces es como más dinámica, por eso le llamo como multidisciplinaria. Entonces eso es yo declararía que eso sería la diferencia. Pensar en el usuario y tener un rol más, o sea, más multifacético porque tienes que pensar en el negocio, en el usuario y en la tecnología. Ok, eso, pues sí, o sea, porque como tú bien dices, es importante también estar como en ese conocimiento de la tecnología, porque es al final de cuentas donde se va a aplicar y tienes que saberlo también para luego dar esas soluciones, ¿no? Sí, y algo que pasa mucho con diseño, y no quiero encasillarlos, pero sí hay un cliché de repente que los diseñadores somos un poquito más egos. Eso haz de cuenta que ya no existe en experiencia de usuario, o sea, porque no puedes ser ego, o sea, no puedes decir, este es el mejor diseño que yo te hice porque es el mejor, y vi las tendencias, y vi lo más moderno, y esto es lo mejor. No existe como tal lo mejor, siempre es un proceso de iterar, o sea, siempre, todo momento estamos mejorando nuestro proceso, entonces nosotros nunca tenemos la verdad, entonces hay que ser muy humildes en esta carrera,
porque el usuario final nos va a ayudar a encontrar esa verdad, ¿no? Entonces, hacemos un producto con los mejores estándares y tendencias, con lo que el usuario dice, pero ese producto va a tener que cambiar y evolucionar dependiendo cómo reacciona el usuario. Es decir, sacas una versión y el usuario dice, ay, no le entiendo este botón. Entonces dice, ok, déjame lo mejor, ¿cómo lo entenderías? Y empezamos a entender y a hacer cambios de ese diseño y todo, y constantemente lo evolucionamos, ¿no? O sea, tú sabes que cualquier aplicación que bajas nunca se queda así. Todo el tiempo está evolucionando y cambiando. ¿Por qué? Porque el usuario está aprendiendo de ellos y mejorando para ellos. Entonces, por eso se mantienen tanto las aplicaciones, porque las cambian y van adaptándose a las necesidades de los usuarios. Entonces, es algo así también. Hay que olvidarnos totalmente del ego. Entonces, si somos personas muy de que esto es la verdad absoluta, no existe la verdad absoluta, todo el tiempo hay que aprenderla y hay que ser muy humildes en este como rango. Muy bien, sí, pues definitivo, porque también ahí ya con base en la investigación y en cada caso, ¿no? Se tiene que trabajar. Y ahorita me mencionabas, pues parte, ¿verdad?, del proceso de diseño UX, pero ¿cómo lo podrías tú definir por pasos? O sea, ¿cómo es ese proceso de diseño en la experiencia, o sea, en el diseño de experiencia? Sí, yo creo que lo podemos simplificar como en 4 pasos. Hay muchas metodologías, siempre, si tú empiezas a leer libros, o sea, ahí cada autor tiene como que su versión y todo, no existe una verdad absoluta. También es lo padre, que es una carrera que constantemente está cambiando, como todas, pero en este caso, como hay tecnología adentro, o sea, puedes un día empezar con un proceso y otro día cambiar con otro proceso, entrar con un programa y al mes siguiente va a haber otro programa mejor. Entonces, no es como que aprendes Photoshop, o sea, hablando un poquito, me voy a regresar un poco a la pregunta anterior, hablando de los skills, o sea, de que aprendes Photoshop y ya, no, Photoshop va a ser hoy, mañana va a ser Illustrator y mañana va a ser otro, y así van a sacar cosas. Entonces, estás en constante movimiento y eso también está padre, porque estás aprendiendo todo el tiempo y tienes que estar como actualizado en eso. Ya hablando un poquito del proceso, yo lo divido en 4, que sería como súper simple para tratar de como explicarlo sencillo, que sería el proceso de entender. Primero llega una necesidad, entonces vamos a entenderla primero, ¿no? Hacemos el proceso de investigación, hacemos el proceso de entrevistas, identificamos cuáles son los puntos de dolor, identificamos cuál es la frustración del usuario, qué lo motiva al usuario, cuál es el objetivo real. O sea, tenemos que entender siempre un objetivo, o sea, que no diseñemos por diseñar, no es de que hazme el rediseño para que sea mejor, no, es de cuál es el objetivo, vender, facilitarle la vida al usuario, hacer más sencillo el proceso, porque regularmente es un proceso muy complicado que tienen que usar hojas y luego tienen que imprimir, entonces hay que simplificarlo y automatizarlo y hacerlo más sencillo, ¿no? Entonces, la primera etapa yo diría que sería entender, y una vez que entendemos, ya empezamos como esta parte de exploración, empezamos a explorar o idear, también le llaman en otras metodologías. Entonces, ya que entendimos, tenemos una buena investigación, tenemos buena base, empezamos a hacer drafts, o sea, empezamos a dibujar, empezamos a hacer bocetos, empezamos a tener como el mapa de sitio, el flujo de usuarios, entonces empezamos a trabajar en todas las posibilidades. Y entonces esa parte como de explorar, empezamos ya a hacer, pues digamos, draft, prototipos, wireframes, trabajar en esa parte. Y una vez que tengamos esa parte, ya lo hacemos un prototipo, ¿no? Vamos a hacer un prototipo que sea simulado, que sea un prototipo que simule el sitio web, la aplicación, lo que vayamos a hacer. Y ese prototipo lo podemos pasar ya como a una etapa de materializar. O sea, ya empezamos a hacer diseño, ¿no? O sea, ya empezamos a materializar en realmente las necesidades. Entonces, esa idea se convirtió en un material, ya en un diseño, en una pantalla, en un prototipo. Y entonces, la tercera como parte sería la materializar, ¿no? Entonces, entender, explorar, materializar. Y materializar, te regresas a explorar constantemente. Es como una iteración de que materializar, ¿sabes qué? Lo vamos a poner a prueba. O sea, todavía no lo vamos a programar, o sea, todavía no, el sitio no está programado, la aplicación no está lista. ¿Por qué? Porque es muy importante el trabajo del diseñador de experiencia, es que ahorremos el trabajo de desarrollo, sino que lo validemos antes. Entonces, es muy importante que no gasten
tiempo, costo y recursos en eso, sino que lo probamos en un prototipo que puede ser cambiado como más fácil, ¿no? Entonces, lo probamos con usuarios finales, a los mismos usuarios que a lo mejor entrevistamos y vimos sus necesidades, con ellos mismos lo vamos otra vez, o con más, y vemos sus opiniones. ¿Sabes qué? Mira, este es su sitio, intenta navegar en él, intenta hacer una compra, y entonces vamos viendo cómo le van moviendo. Ah, me trabé aquí, ¿dónde está este botón? Entonces, con esas necesidades reales, vamos descubriendo y regresándonos a explorar. No, sabes que no lo entendió. Nos regresamos y volvemos a construir la idea y volvemos a probar. Ya le entendió, ya no batalló nada, perfecto. Entonces, ahora sí ya podemos pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, es importante ahí que esta etapa como que te regresas, es un pequeño ciclo y pasas a la última etapa. La última etapa es, yo le llamo implementar, que sería como la cuarta etapa, donde ya se tiene que implementar tu diseño. Y el implementar tu diseño no lo hace solo el desarrollador o el programador, sino tú también tienes que hacerlo. O sea, es un proceso completo. O sea, no puedes dejar que o sea, de que ahí te dejo el diseño y nos vemos. O sea, ¿por qué? Porque no lo van a implementar bien, porque o sea, tienes que cuidar que también lo implementen bien, darle soporte, lo que necesiten y cerrar la pinza del desarrollo del producto que estamos haciendo. Que sea un buen producto hay que cuidarlo hasta el final, hasta que lo lancen, ¿no? Y aún así cuando lo lancen, todavía hay una etapa posterior que ya no es una etapa como tal, no lo veo como dentro del proceso, pero es evolución, ¿no? O sea, ya cuando lo saquemos evolución, seguimos creciéndolo y ese producto digital se va a convertir como en un buen producto si tenemos esas 4 etapas, que sería entender, explorar, materializar e implementar. Ok, excelente. Aquí, por ejemplo, me parece la metodología tipo Scrum, ¿no? Que utilizan y así con iteraciones. Sí, en todo momento como el negocio o el stakeholder, el usuario tiene que estar en el proceso. O sea, no podemos hacer un proceso sin ellos. O sea, eso es como un proyecto sin éxito, porque tienes que trabajar con ellos todo el tiempo para que sean parte del proceso, para que sean parte del producto y para que veamos las necesidades reales y avanzar el sólido. No podemos avanzar de que ya estuvimos 3 meses trabajando, aquí está el resultado, ¿no? No podemos despegarnos así de ellos. Entonces, sí es un proceso un poquito como Scrum, aunque sea en cascada, se tiene que poner siempre al usuario, al negocio todo el tiempo para poder tenerlos ahí, ¿no? Y pues bueno, creo que también es importante lo que mencionaba de probarlo. Y ahora sí sacamos un resumen, que eso ya es parte como de la investigación del research, donde digas, ok, entonces la tendencia es el 80% le gustó, al 20% no, entonces no pasa nada, ¿no? O sea, empezamos a trabajar dependiendo de las prioridades y necesidades del usuario, pero sí es importante como esa parte. Y pues bueno, pues, yo creo que esto nos ayudaría mucho como a simplificarlo, porque te digo, hay procesos muy, muy largos, hay procesos más detallados, pero así si lo simplificamos serían esos 4 pasos. Ok, perfecto. Oye, y ahorita tú mencionabas, pues bueno, tú eres diseñador gráfico, pero luego ya te has ido ya más enfocando a lo que es el diseñador, o sea, a ser diseñador UX. Entonces, ¿cómo se hace la transición de diseñador gráfico a diseñador UX? De acuerdo. Yo creo que hay que mencionar un poquito los skills que necesita el diseñador UX para saber qué skill necesita, ¿no? O sea, ocupa un skill de comunicación. Nos referimos a comunicación a poder presentar una idea, a poder bajar un alcance, también al hablar un poquito inglés, porque casi siempre la necesidad de los libros, de los clientes, hay una necesidad del inglés, entonces sí es importante también mencionarlo. Entonces, el skill de comunicación es lo que tenemos que tener en ese aspecto, ¿no? También hay un skill que se llama investigación de usuario o user research, que era el que hablábamos, ¿no? O sea, tenemos que conectar con los usuarios, entonces tenemos que tener esa humildad y ese skill nuevo, ¿no? Que es investigar, sacar a las personas, hacer pruebas con usuarios. Ese sería un segundo skill. Un tercer skill es arquitectura de información, es poder acomodar los flujos, entender todo lo que hay, hacer como un card sorting, organizar los escenarios, toda esa parte como que está en blanco y negro, que no es muy visual, pero es una parte muy importante del proceso. Entonces es otro skill. Otro skill es diseño de interfaz, que ese es muy sencillo para los diseñadores gráficos. Si sabes Photoshop, si sabes Illustrator, vas a aprender muy fácil Figma, vas a aprender muy fácil Sketch o cualquier software de UX. Va a ser muy, muy sencillo. O sea, eso es
como muy, en una semana aprendes, entonces que no se apuren nada, absolutamente nada en los software se aprenden, son muy sencillos, lo importante es qué skill necesito y qué necesidades necesito ver, ¿no? Entonces, diseño, interfaz es otro skill, y el último es el que hablábamos de entender la tecnología, o sea, que van a tener que tener como estos acercamientos a la tecnología, a involucrarse más, y saber un poquito de todo, ¿no? Entonces, con esos skills, y me voy a ir directamente ya a la pregunta de cómo hacer una transición, podemos empezar con ejercicios. O sea, yo siempre he dicho que, porque me toca también el trabajo, un poco el trabajo de integrar a gente en el equipo, y una clave así súper esencial para todos los que nos estén viendo que quieren como conseguir un trabajo es en su portafolio, por favor, no agreguen tantas cosas. Hay que enfocarnos en la vacante, ¿no? La vacante es de experiencia de usuario, pues pongamos páginas web, pongamos interfaces, pongamos aplicaciones, y si no tenemos, porque a veces no tenemos, yo lo que les recomendaría es practicar, aunque sea en algún reto, con algún familiar cercano que tenga un negocio y veas una necesidad, podemos hacer una aplicación, aunque sea gratis o que nos pague un poquito, para ir empezando y tener algo en el portafolio que realmente sea de interfaz, ¿no? O sea, algo que sea como parte de experiencia de usuario, porque si no, no te vamos a estar viendo, si nos mandas como fotografías o diseño gráfico, pues no tenemos una forma como de evaluarte que tengas futuro en eso. Entonces, siempre, para hacer una transición, practica. La segunda, pues leer artículos al respecto, o libros. La verdad es que los libros están un poquito más avanzados, entonces yo diría, empiecen con artículos que te venga el resumen del libro, donde diga los 5 puntos que tienes que aprender, y son artículos muy dinámicos, con fotos y con todo, y con eso te vas enganchando, ¿no? Entonces, creo que es importante como leer ciertos artículos y vas aprendiendo si te gusta o no, porque yo siempre les he dicho, no es de que, pagan más, vamos a ir para allá, hay más trabajo, me voy para allá. O sea, no, definitivamente no queremos personas que se cambien por cambiarse, es que les apasione, que les empiece a gustar, que les llame la atención esos objetivos, o sea, pensar en el usuario, pensar en la tecnología, llevar a más allá sus skills, o sea, ahí es cuando te va llamando como te dando la comezón por trabajar en eso, y pues bueno, yo diría que también hay un certificado en Google que es gratis, y luego después ya te lo cobran, pero bueno, puedes tomar ese certificado que creo que se llama Certificado Profesional de Diseño Gráfico, de diseño de experiencia de usuario, ahí en Google, o sea, lo googleas y hay un certificado que ya puedes empezar, y es un buen inicio para entender todos los temas, y te ponen ejemplos también de ejercicios, entonces para que terminas de leer un poquito y luego ya te viene como, haces este ejercicio, ¿no? Entonces es muy, muy padre para poder hacerlo. Y otra cosa es, las compañías ya tienen planes para hacer transiciones, o sea, como hay mucha necesidad de tener diseñadores de experiencia, ya casi todas las compañías grandes tienen planes, entonces que no se apuren por ese lado, o sea, entran en esa compañía y van a ir aprendiendo con ese plan que le vayan a dar la compañía. O sea, hay muchas compañías, como les mencionaba, actualmente muy grandes, y hay muchas necesidades. ¿Por qué? Porque también la gente que ya sabe, pues está y con sus puestos, ya no hay más personas. Entonces, creo que es la mejor forma de cómo hacer la transición, para hacer un pequeño resumen, pues es practicando. O sea, practicando, leyendo artículos, y que te interese, simplemente que te interese, o sea, ser proactivo tú mismo. Claro, sí, como tú bien dices, que sea, pues, que se tenga ese interés, ¿no? En esta, pues, en esta área, y que se preparen, ¿no? Prepararse y informarse sobre lo que es, ¿no? Uh-huh. Sí, proactivos, que sean proactivos. Proactivos, así es. Oye, y ya nos has contado un poquito sobre tu experiencia, pero en general, que nos pudieras así como, pues, contar cuál ha sido tu experiencia como diseñador UX a lo largo de, pues, de tu carrera, ¿no? De tu desarrollo profesional. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? El valor que yo encontré en la experiencia de usuario pues me encantó. O sea, yo cuando la descubrí me encantó. Entonces, súper feliz a partir de ahí, seguir aprendiendo todo el tiempo. Como es una carrera nueva y también que todo el tiempo va creciendo, no es como que la aprendiste y se acabó, ¿no? O sea, todo el tiempo estás aprendiendo. Y lo interesante es que en los proyectos aprendes. No es como diseño que, bueno, haz un flyer como te decía al principio, ¿no? Haz un flyer de esta discoteca, ¿no? Porque hay que ir
que todos vayan ahí, ¿no? Y pues no aprendiste de discoteca, simplemente pues tienes como que tener la lógica normal de que, bueno, en discoteca, música, pongo fotos y hasta ahí, ¿no? Pero si vas a desarrollar, por ejemplo, una aplicación para hacer, no sé, metales, o sea, de que una fábrica que hace metales y tiene que tener una aplicación ahí en la computadora, tenemos que aprender del usuario final y del negocio. Entonces, empiezas a aprender cosas del negocio y como si estás en una consultoría, por ejemplo, que estás aprendiendo como del negocio constantemente, pues empiezas a aprender de metales y luego te trae otro proyecto que es de cemento y empiezas a aprender de cemento y luego trae otro proyecto que es de hospitales y empiezas a aprender de hospitales y luego de bancos, o sea, entonces empiezas a aprender de otras cosas aparte de tu profesión, porque por ejemplo si hacemos una aplicación para un banco, tenemos que aprender cómo funciona el banco, o sea, no solo cómo el usuario lo usa, sino cómo funciona el banco. Entonces empezamos a conocer, existen seguros y estos niveles de seguros. Entonces hay mucha información muy rica que cada profesión tiene, o sea, y que si en todo el momento estás aprendiendo en esta experiencia como diseñador UX, que te tienes que meter más allá y pues es muy padre, o sea, ¿por qué? Porque puede llegar después otro proyecto que sea como no sé, una tienda en línea y pues ahora tienes que aprender de tiendas en línea y así te vas a ir con cada proyecto que te toque. Entonces eso creo que es muy padre de la experiencia y pues bueno, pues también que ya llevo 10 años en esto, entonces ha sido muy gratificante ir evolucionando, ir como pasando como de nivel, de solo primero diseñar y luego aprender un poquito de arquitectura de información y luego un poco de experiencia de usuario y vas aprendiendo, entonces vas creciendo también como profesionista y está muy padre. Digo, ahorita tengo un equipo, entonces también está padre ya tener un equipo, irlos preparando, ir trabajando y creciendo como con el equipo. Entonces eso es como que muy gratificante y yo creo que el simple hecho de ya no verlo como algo para vender, sino verlo para ayudar, ahí es donde me cambió la perspectiva, ¿no? O sea, me cambió un poquito la vida porque para mí ya no estoy haciendo como venderlo por vender, o sea, como que al final de cuentas somos parte del sistema, si nos vamos un poquito más filosóficos, somos parte del sistema, estás vendiendo al final de cuentas, pero mínimo con un objetivo más noble de tratar de ayudar al usuario, o sea lo que sea que estés vendiendo, estás ayudando a una persona para que sea más eficaz en su trabajo. Por ejemplo, digamos, si estás en un cajero ahí de tienda de conveniencia todos los días, ¿no? Y tienes un software regularmente y tiene una pantalla, no sé si cuando pasas ahí el artículo, empiezan a picarle a la pantalla. Entonces, esa interacción entre computadora y humano, tenemos que comprenderla. Entonces, imagínate si hacemos una buena experiencia en ese trabajo, le facilitamos la vida al cajero que está todos los días trabajando, igual de hacerlo por 5 minutos, lo hace en 1 minuto, puede tener más tiempo para él, más tiempo para otras cosas, dedicarse a lo más importante que sería atender al cliente tal vez, o no sé, pueden ser 1000 cosas, pero ya le ayudamos en algo. Entonces eso es como que lo que yo me llevo y es lo que más me gusta porque sí le veo algo como de valor. Aunque al final de cuentas pues es una tienda de conveniencia y estás haciendo que tenga más dinero la tienda de conveniencia, pero hay un objetivo como ahí por delante, ¿no? Qué bonito, fíjate, es cierto, o sea, porque está dando también una mejor calidad de vida, ¿no? Para quien lo está utilizando y también para, pues en este caso para el cliente, que lo atendieron más rápido, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, o sea, definitivamente tiene como un objetivo que va más allá de, ¿verdad? De solamente cumplir con algo, sino más bien como tú dices, de mejorar pues la vida, de alguna manera aportar, ¿no? Entonces, sí, tu granito de arena, aunque sea chiquito, pero bueno, sí. Por lo menos lo sentí ya como granito de arena, que no lo sentí un poquito tanto con el diseño gráfico, pero pues hay perspectivas, la verdad, pero pues, así lo veo yo. Sí. Oye, y ya hace ratito nos contabas de algunos proyectos, pero también nos cuentas que pues a partir de estos proyectos con el diseño de experiencia pues aprendes, ¿verdad? Obtienes también tú pues un mayor crecimiento y demás. ¿Nos puedes contar algún proyecto importante de tu trayectoria que te haya así como marcado, ¿no? Pues en tu desempeño profesional. Hicimos un rediseño de Afirme, o sea, de la imagen para el público, ¿no? O sea, si tú entras a afirme.com,
tenían un sitio como súper viejo, y ese sitio súper viejo, pues lo veías al lado de los otros bancos y era como, estás en 1990, ¿cómo un banco tan importante puede estar tan atrasado? Entonces el reto era hacerlo moderno, pero que tenga, o sea, un banco, ¿cuántos servicios tiene? O sea, tiene 30, 50 servicios y hay que acomodarlos bien y que los entiendan y que no batallen los usuarios finales en llegar a su necesidad, ¿no? Yo quiero un seguro. Bueno, sencillo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el reto fue muy grande porque tenían un sitio muy, muy, muy viejo, ¿no? Hicimos como un rediseño ahí de Afirme y pues ese sí salió a producción y ahorita pues está creo que todavía con este diseño, ¿no? Ese es el que te puedo decir como de marca y hay otros que no te puedo decir la marca, pero podemos darte el ejemplo. Por ejemplo, trabajé con una cementera, pues la cementera más grande de México, y esa cementera pues está en transformación digital, o sea, cambió toda su transformación digital a eso y nos tocó por ahí hacer unas aplicaciones para ya sea los trabajadores o para el usuario final. Y lo interesante es que esa cementera era internacional, entonces es internacional, esa aplicación no iba a funcionar solo para México, iba a funcionar para casi todo el mundo, tenía como ahí 23 países que iba a salir lanzada. Entonces es no solo diseñar para un solo público que sea México o para México, Estados Unidos, sino ya empieza a globalizarte. Entonces tienes que pensar en todos los usuarios y ahí se convierte en un reto mucho más grande porque tuvimos que hacer en otros idiomas, o sea, tenía que funcionar en inglés, en francés, o sea, y luego nos tocó también idiomas que, por ejemplo, el árabe, o idiomas que son right to left, o sea, que se leen al revés, o sea, que el usuario final no lee de izquierda a derecha como lo hacemos nosotros, sino ellos leen de derecha a izquierda. Entonces tenemos que hacer un sistema para ellos de derecha a izquierda, y entonces cuando ellos se logueaban, veían todo al revés. Entonces no era solo simplemente espejearlo, o sea, no era como tan sencillo de que, pues, lo espejeo y ya. No, sino había que entender cada una de las cosas y necesidades de sus usuarios. Entonces imagínate diseñar no solo para tu sociedad, sino para una sociedad que es completamente diferente, que tú no conoces, que son una lengua diferente, y tiene que funcionar el sistema para ellos y tiene que ser sencillo para ellos y entenderlo completamente. Entonces ese reto fue como uno de los más grandes de mi carrera, porque pues habría que ver muchos detalles. Había datos como ellos lo leen al revés, entonces el menú no podía estar en esta parte, tenía que estar en esta parte. Entonces empezamos a ver, ok, pues el menú acá, pero el logo sí tiene que estar derecho, porque es un logotipo, o sea, es una palabra, ¿no? Entonces ese sí está derecho, y empiezas a leer al revés. Entonces la palabra primera es hola, ¿cómo estás? Digo, hola, ¿cómo estás? Al revés. Entonces estaba al revés las palabras, pero los iconos, por ejemplo, no podíamos ponerlos al revés todos. Entonces había retos como muy puntuales. Por ejemplo, los iconos, algunos iconos, no sé si te has dado cuenta, son, por ejemplo, el lapicito, cosas muy, muy universales, que es editar el lapicito, ¿no? Pero el lapicito siempre tú lo agarras con la derecha. Entonces, ellos sí son derechos, sí son diestros. Entonces, el lapicito sí debería estar, o sea, como siempre. No cambiaba porque era algo físico que ellos agarraban con la mano. Pero las flechas eran al revés, porque ellos entienden, y leen al revés, entonces ellos entienden que para adelante es para atrás, entonces no puedes ponerle back, regresar, y una flecha para atrás, ¿no? Era para adelante la flecha. Entonces había como detalles de ese tipo que teníamos que entender completamente, pues otra totalmente cultura. Entonces y también se convierte en cultura ya también de, oye, el rojo para Japón no es alerta, o sea, no es warning, no es error. Entonces tenemos que manejar, o sea, se empieza a tener como retos más grandes para diseñar con más personas. Entonces creo que esa experiencia me sirvió mucho, porque aprendes no solo del negocio, sino ya aprendes de las personas, de la cultura, y pues llevas como tu diseño a otro nivel, con más características, ¿no? Que pues, si quieren investigar de eso, se llama Right to Left, así como está el diseño de Right to Left, y hay guías, hay manuales, o sea, Google ya no, pero sí, definitivamente como ese tipo de retos son los que más te gustan, porque no sabías que existía y lo vas entendiendo, y pues al final de cuentas sí diseñas, sí haces un prototipo, sí haces una entrevista, pero aprendes muchas cosas más, ¿no? Entonces creo que esa experiencia podría ser la que más me ha gustado, ¿no?
Qué interesante, porque es cierto, o sea, tienes, haz de cuenta que cambiar, como quien dice, tu configuración, ¿no? O sea, para poder entender, pues, cómo es que otra cultura se desenvuelve, cómo es que percibe, cómo lee y demás, ¿no? Entonces, pues en principio eh, puede resultar complejo, pero qué interesante porque como tú dices, pues es un reto, ¿no? Sí, oye, y bueno, ya estamos casi por terminar. Hace ratito mencionabas ya algunos consejos para la transición de diseñador gráfico a diseñador UX. No sé si haya algo más, algún otro consejo que tú puedas dar a quienes deseen dedicarse al diseño UX. Sí, yo creo que podemos hacer un pequeño resumen, o sea, es tener un buen portafolio, o sea, y un buen portafolio no significa que esté súper grande, simplemente que esté enfocado a la necesidad. O sea, si tú vas a agarrar una vacante de experiencia de usuario, que tenga ejemplos de experiencia de usuario. O sea, no podemos poner ejemplos de otra cosa, ¿no? La otra cosa es pues, tomar cursos en línea, está ese de Google que mencionamos. La otra es inspirarse, siempre inspirarse en otros sitios, en otras aplicaciones, en lo mejor que existe en el mercado, ayuda muchísimo. O sea, entrar a Dribbble, entrar a Behance o hasta Pinterest, o sea, entrar a esas redes sociales que tienen como lo mejor del diseño para ver cómo lo hacen, porque regularmente cuando no estamos acostumbrados, somos diseñadores gráficos y intentamos hacer una interfaz, lo hacemos muy como diseño gráfico, ¿no? Le ponemos un titular grande, le ponemos una y no son como funciones estándares de un sitio. Entonces es muy padre, mejor tomar referencias de Dribbble, de Behance y, ok, vas entendiendo un poquito las estructuras y te vas acercando más en tu ejemplo que vas a hacer a trabajar así, ¿no? Los otros es que pues, existen como retos en líneas, lo que les mencionaba de conseguir tu propio cliente, o sea, ves una necesidad y dices, te lo doy gratis, o sea, no pasa nada, vamos a trabajarlo. Si ves, no sé, un ciber que tiene una página bien fea o una interfaz ahí horrible, dices, oye, te puedo ayudar y lo trabajas, es un proyecto real y te enseñas a ti mismo y vas entendiendo un poquito lo que es el proceso, ¿no? Entonces, ser muy humildes es parte de este proceso. Y por último, es que no lo hagan por la oportunidad, no lo hagan por el dinero, o sea, háganlo porque les guste, o sea, que salga algo que les interese. O sea, si algún ejemplo de los que di les llamó la atención, pues por ahí va, ¿no? O sea, si no te llamó la atención absolutamente nada de aprender de la luz, de los movimientos, del tacto, o sea, más de la interacción entre el humano y la máquina, pues bueno, a lo mejor no es para ti, pero si te llama la atención, oye, la tecnología y tienes que tener varios skills, pues ahí si te llama la atención, adelante y pues los invito a que se animen porque es un área muy bonita, es un área que está evolucionando mucho, o sea, y es un área que va en crecimiento, ¿no? O sea, en Estados Unidos ya existen carreras, ya existen, o sea, ya es como todo una carrera muy sólida. Ahorita aquí en México no, como vamos retrasados un poquito de años, sobre todo en universidades, pero ya en los otros países está muy consolidado, ya lleva años, ya hay muchos libros, ya hay muchas cosas, entonces no es algo como tan nuevo, o sea, ya tiene muchos años, entonces si les gusta, si les llama la atención, pues que se atrevan, o sea, simplemente que se atrevan, que sean proactivos y van a ver poco a poco, si les llama la atención, pues estos elementos como de ayudar, de escuchar al usuario y pues bueno, creo que ese sería el último consejo de que si les gusta, denle. Si no, no lo hagan forzoso nunca. Al final de cuentas, si lo haces forzoso, no vas a tener una buena experiencia en el trabajo, no vas a disfrutar lo que haces. Entonces, muy bueno, siempre es como esa filosofía de que tienes que disfrutar lo que haces. Miguel Ríos es líder de operaciones de UX Design en Neoris, graduado de diseño gráfico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Apasionado por mejorar la vida de los usuarios, buscando herramientas útiles y en equilibrio con las necesidades del negocio. Ha tenido la oportunidad de colaborar en proyectos para clientes como Cemex, Cisco, Home Depot, Afirme, Banorte, Arca, Telcel, Vitro, FEMSA, 7-Eleven, Gobierno de México, Grupo Peñafiel, Hard Rock Hotel, entre otros. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño.